Se han destinado horas y horas y horas para hablar de Carlos Mazón, y con razón, porque es el responsable de 224 personas fallecidas y 3 desaparecidas, pero ojalá se hubieran destinado la misma cantidad de horas para hablar de Isabel Díaz Ayuso, que con la crueldad absoluta con la que implantó unos protocolos para no derivar a las personas de las residencias, lleva sobre sus espaldas 7.291 muertes que no iban a morir igual. No, hay que decir que el Partido Popular Valenciano tiene, se parece mucho en eso al Partido Popular de Madrid, y voy a llegar a eso, pero a mí me parece que hay una cosa que decía Lucía que es interesante, que es como este sujeto, que además es una vergüenza que siga siendo presidente de la Generalitat y que se está anclando a ese puesto como si fuera una garrapata, porque es así de infame. Lo cierto es que lleva 4 meses no asumiendo ninguna responsabilidad, pero tampoco teniendo el más mínimo de empatía con la gente. Tú te puedes hasta equivocar. Una negligencia, digamos que la puede cometer y debe, por tanto, pagar. Yo creo que no está pensando tanto en su supervivencia política como en su supervivencia judicial en este momento. Y por eso es tan importante que haya cambiado la versión y hablara de llegar a las 20 horas y 28 minutos. Pero acá hay un tema de legitimidad también. Ha perdido del todo la legitimidad, y cuando un líder político o un representante político pierde la legitimidad es ya muy complicado, no tanto su supervivencia política, sino cómo poder incluso caminar las calles. En este momento Carlos Mazón no puede pisar las calles de la comunidad autónoma que preside sin que haya un rechazo masivo. Lo estamos viendo, no solo en las 5 manifestaciones, va a ser la 5ª hora, que ya han sido multitudinarias las anteriores 4, sino incluso en el acto que hemos visto ahora. Pero aquí hay una cosa, decía, Carlos Mazón se está anclando como una garrapata al puesto de la presidencia de la Generalitat. Pero esa garrapata, como todas las garrapatas, se tiene que anclar un perro. El perro al que se está anclando Carlos Mazón no es solo el Partido Popular, es también Vox. Si Vox, que se dice tan patriota, tan antisistema, nosotros vamos a hacer las cosas muy bien, nosotros no nos casamos con los políticos y tal, lo hubieran dejado caer, cae. Inmediatamente cae. Vox decide salvar a Carlos Mazón, y creo que eso es algo que convenientemente no estamos poniendo en la foto. Vox es muy responsable de que este señor esté ahí, y me parece importante decirlo. Y una última cosa, porque creo que sí, el problema sí es del Partido Popular, no es solo de Carlos Mazón. No es la primera vez que vemos que la gestión del Partido Popular respecto a una cantidad de, podemos llamarlas tragedias, podemos llamarlas sucesos, lo que ustedes quieran, ha sido nefasta. No es la primera vez. Y voy a poner un ejemplo que nos pilla relativamente cerca. Se han destinado horas y horas y horas para hablar de Carlos Mazón, y con razón, porque es el responsable de 224 personas fallecidas y 3 desaparecidas, pero ojalá se hubieran destinado la misma cantidad de horas para hablar de Isabel Díaz Ayuso, que con la crueldad absoluta con la que implantó unos protocolos para no derivar a las personas de las residencias, lleva sobre sus espaldas 7.291 muertes que no iban a morir igual. Ojalá también viéramos esa cantidad de horas en la televisión, porque hablamos de 224 por uno y que deben tener, por supuesto, una condena para el responsable político, pero de más de 7.000 que por otra, por lo que sea, no hablamos tanto. Bueno, ya me extraña a mí que con un tema que hablando de la Dana no termináramos hablando de Ayuso, ¿no? Que siempre Ayuso parece que tiene hablamos la culpa de negligencia, claro. Y además el Partido Popular un poco está en una encrucijada, porque hagan lo que hagan no va a quedar bien. Yo creo que la clave es que están pensando tácticamente en cómo quedan menos mal. Porque por un lado, si lo dimiten, si lo fuerzan a dimitir, si lo echan del cargo, la pregunta inmediata es ¿por qué ahora y no 4 meses antes? Esa es una pregunta que van a tener que responder. Si no lo hacen como no están haciendo, es ¿por qué todavía no lo echas con todo lo que estamos sabiendo hasta ahora? Es decir, el PP no sale bien en ninguno de los 2 casos tomando ninguna de las 2 opiniones. Y eso es un problema. Yo no estoy tan segura de que si Feijóo lo hace por una cuestión ideológica, de que él crea que no, desde Madrid no se deben relevar los cargos en las autonomías. Yo creo que es más una cuestión de ver cómo hacer para enfrentar él una situación en la que él también está tocado. Porque, por cierto, han salido a respaldar a Mazón desde el inicio muchísimo y ahora intentan alejarse para que no les apique el barro, pero sus primeros aportes fueron muy evidentes. La narrativa en los 4 meses ha cambiado mucho. Pero yo insisto, acá hay un tema de que el Partido Popular sabe que necesita salvarse de alguna forma. Vox está siendo perfectamente útil y funcional para esto, pero no se puede esperar que Carlos Mazón sea el que dimite, porque si no, ese es un argumento con el cual, cuando alguien comete una vamos a decir una negligencia, que me parece en ese momento incluso una palabra corta. Cuando alguien comete algo así, no se puede hacer nada desde el gobierno, desde el partido, desde estatal. Y eso no me parece, me parece que es también una tomadura de pelo a la gente. A la gente que vote el PP y a la gente que no vote el PP. Ojo, porque estamos hablando de una tragedia que ha tocado sin carné partidario a muchísima gente. Entonces, claro que hay una responsabilidad de la dirección estatal de un partido para tomar alguna responsabilidad con esto, o por lo menos hacer alguna declaración que no sea otra cosa. Estamos enfocados en la reconstrucción, me parece la peor declaración que se puede decir en este momento. Deberías estar enfocado en justicia para las víctimas en lugar de en la reconstrucción, que además, ojo, cuidado, y yo sé que a lo mejor esto no puede gustarme. Si José Antonio has dicho muchas cosas, pues sí, yo hablo, es verdad que hablo, José Antonio. Lo cierto es que el Partido Popular, cuando se trata de reconstruir, yo me asusto un poquito.
y me cojo las manos en el bolsillo. Porque las veces que se ha encargado de gestionar crisis o de reconstruir, por lo que sea, han salido algunas tramas. Que, por cierto, ha habido empresas que cuando se vinculaban a la reconstrucción de Valencia por el tema de la Dana, habían estado vinculadas también a tramas anteriores del Partido Popular. Es decir, cuidado, cuidado. Es un testimonio. Es un testimonio directo, es un testimonio importante. Además, recordemos que en principio tiene que decir la verdad delante de un juez. Claro, en principio sí, claro. A ver, es un testimonio importante y bueno, yo en ese caso Digo por estoy de desbrozar acuerdo lo que con está lo que decía Vera. No son cosas personales, son cuestiones completamente públicas, Claro. son cuestiones políticas y de interés público y me parece muy bien. Pero además porque, claro, es especialmente sangrante porque en un país donde una semana te dicen que te van a aumentar el salario mínimo interprofesional, pero que tienes que pagar el IRPF porque hay que quitarle los impuestos de las energéticas, hay alguien que cobra sin trabajar. Que en un país donde es imposible pagarse un alquiler porque sabemos cómo el problema de la especulación condena a muchísima gente a no poder pagarlo, vemos que a alguien le pagan el piso. Es decir, es especialmente sangrante porque además vemos cómo, en este caso, a partir del testimonio, y por supuesto el proceso tiene que seguir su curso, pues lo que estamos viendo es que hay algunos que claramente salen beneficiados por una cuestión, en efecto, es corrupción. Pero no solamente. Aquí hay otra cosa también, como bien apuntabas, Marc, que es el tema del desarrollo de la justicia. Hay que esperar, por supuesto, que siga su curso. Hay temas que además son especialmente relevantes, pero también siempre digo, lo he dicho aquí en más de una ocasión, la justicia a veces opera rápido en algunos casos y especialmente lento en otros casos. Y yo creo que no hay que perder el foco de también esos procesos donde a lo mejor pues, se pueden lentear como un año, como ocurre con el señor novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque necesitamos saber todos los escándalos, porque en efecto apremian y golpean a la gente directamente donde más nos duele. Es decir, vemos ahí una injusticia tremenda. Esperemos, sin duda, que ese testimonio se considere por lo menos. Es vergonzoso. Hay algunos argumentos que son un poquito absurdos también. Como que utilizar la excusa de que hay que hablar de reforma de la financiación integral fuera excluyente con hablar de la quita. Esto no calza. Aprovechando que es el Día de Andalucía, ojo, yo creo que el pueblo andaluz no entiende que su Junta de Andalucía esté dispuesta a que no se beneficien con la quita de la deuda cuando es la comunidad que más se beneficiaría. Yo entendería perfectamente que el pueblo andaluz estuviera profundamente cabreado en este momento por esto. Pero luego está lo del melón de la financiación autonómica. Y ahí sí quiero decir una cosa que me parece que se está diciendo relativamente poco. Es verdad que hay aquí una decisión táctica. Yo creo que nadie lo puede dudar. El Partido Socialista decide hacer esto llegando a un acuerdo, por supuesto, con Esquerra Republicana. Hay una cuestión táctica que garantice su investidura. Eso se llama hacer política. Eso se llama hacer política. No debería sorprendernos a nadie, mucho menos a las comunidades del Partido Popular. Pero hay otra cosa. Es verdad que el melón importante es el de la financiación autonómica. ¿Por qué no se abre? Pues yo creo que eso es algo que también hay que plantear. ¿Por qué no se está abriendo ese melón importante en este momento? Porque el Partido Socialista tendría que hacer algo que tampoco quiere hacer. Porque para hablar del melón grande, que es la financiación autonómica, tienes que garantizar que haya suficiente músculo, es decir, que haya más ingresos. Eso quiere decir que el Partido Socialista tendría que tocar a quienes no quiere tocar. Es decir, aquellos que están tributando muy poquito para poder dialogar, ceder, descentralizar, invertir un poco más, dar un poco más de dinero a las comunidades autónomas. Y eso el Partido Socialista no lo quiere hacer. Y por eso tampoco abre el melón. Entonces, por un lado está el debate de la quita de la deuda, que yo creo que en efecto al final las comunidades autónomas gobernadas por el PP terminarán sumándose, pero eso al final da igual porque lo que demuestran es que son tacticistas y al PP no le importa realmente la gente para la que gobierna. Pero por otro lado está el debate de fondo sobre financiación autonómica, que el Partido Socialista está muy incómodo de abrir ese melón, y también hay que decirlo porque eso supondría que a lo mejor tendría que tomar partido. Y en eso el PSOE y el PP lo tienen claro. No van a nunca poner o imponer más impuestos a los que más tienen, que son los que deberían tributar más, como hicieron con el impuesto de las energéticas.